En el Ayuntamiento de Oslo hemos quedado con Laura, una aragonesa que es mamá desde hace solo 7 meses y nos ha dicho que vendría con un carro rojo, así que esta debes de ser tú, ¿verdad, Laura? Sí, hola, Jorge. Bueno, Laura, ¿y el pequeño? Luca, Laura, cuéntame, ¿de dónde eres tú? de Zaragoza. ¿Y Luca? Y Luca, bueno, nacido aquí, pero es español. Pues me fui a Francia a estudiar como Erasmus hace 10 años y bueno, allí conocí a mi pareja y después de varios países, por su trabajo, vinimos aquí. Bueno, Laura, ¿para ti qué supuso venir a Noruega? Porque llegaste embarazada. Sí, estaba embarazada de 4 meses, estábamos viviendo en Ámsterdam y bueno, fue un cambio bastante importante porque no solo era un país nuevo, una lengua nueva, una cultura nueva, sino una situación para mí nueva, ¿no? ¿Se hizo duro, sobre todo el no estar con tus padres? Sí, un poco sí, porque se nota que no tienes el apoyo familiar ahí, pero bueno. Bueno, y cuando llegaste a Noruega, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? El tiempo, que hacía muchísimo frío, y la cantidad de embarazadas y de carritos con bebés que había. A lo mejor es un buen país para tener niños. Sí, definitivamente sí. Oye, ¿y este grandullón ha estado en Zaragoza también? Sí, estuvo en marzo con nosotros, estuvo 15 días y bueno, le encantó. ¿A él sí? Sí. ¿Por el sol a lo mejor? Por todo un poco, por estar con los abuelos, con la familia, ¿verdad que sí? Hemos llegado a Vigdøy, lo que antes era una isla y ahora forma parte de la península de Oslo. Aquí hay algunos de los museos de Oslo, muchas casas muy bonitas y el Jardín del Rey. Con los bebés tienes para ir al cine, clases de yoga, de pilates, de aeróbic, clases para nadar, de todo. ¿Y cine incluso? Sí. Hay unos cines especiales, normalmente a la 1 del mediodía, que es la hora donde las mamás pueden ir. Y bueno, allí puedes ir con tu carrito y ponen el sonido un poquito más bajo y puedes llorar todo lo que quieras. Bueno, Laura, nos has traído ahora a un museo sobre los vikingos en esta isla y los vikingos creo que es algo importantísimo en la historia de Noruega, ¿no? Sí, mucho. Y por ejemplo aquí tenemos varios barcos vikingos donde se encontraron restos de vikingos. Los noruegos dicen que fueron los primeros que llegaron a Norteamérica. Antes que Colón. Sí. O por lo menos eso dicen. Sí. ¿Y eran tan fieros como los pintan? Yo conozco a los noruegos actuales y a veces sí, un poquito. Por ejemplo, tienen fiestas que de hecho se llaman las fiestas vikingas, donde comen y beben hasta que ya no pueden más. Bueno, aquí hemos llegado al Museo Kon-Tiki. Es conocido por las expediciones del explorador noruego Thor Heyerdahl. Este explorador hizo un viaje en 1947 con una balsa que construyó él mismo y fue desde Perú hasta la Polinesia. Los noruegos, para ellos el mar, los barcos, es algo muy importante y además este explorador es noruego, es conocido mundialmente y bueno, para ellos es un orgullo, ¿no? Bueno, para hacer las construcciones que hizo este explorador, supongo que tendrían que trabajar mucho. ¿Los noruegos es un pueblo trabajador? ¿Notas tú que hay diferencia entre cómo trabajan los noruegos y los españoles? Sí, los noruegos son bastante tranquilos, ellos tienen unos horarios bastante flexibles, a lo mejor puedes ir al trabajo a las 8 o a las 9 y a veces a las 4 ya has terminado. Digamos que el trabajo para ellos no es algo primordial. Trabajan, sí, pero vamos, la vida es más importante, ¿no? Estamos en Vigeland Park, el parque dedicado al escultor Vigeland. Este escultor hizo una serie de esculturas sobre las etapas de la vida y es el parque más visitado, más popular de Oslo y bueno, es conocido no solo por sus estatuas, sino también por todas las mamás que venimos a pasear con nuestros bebés. Bueno, hablabas de que estas estatuas muestran las distintas etapas de la vida. Laura, ¿en qué etapa se encuentra? Yo estoy obviamente en la etapa de la maternidad, la etapa hasta ahora mejor de mi vida, con un bebé increíble y bueno. ¿Qué vas a decir que eres la madre? Sí. Y en estos paseos por el parque que hacéis con más mamás, Luca creo que se porta muy bien, no como esa estatua famosa del niño gruñón. Sí, él se porta muy bien. Él es, bueno, por la noche a lo mejor se parece a esa estatua un poquito, pero si no es muy bueno.
¿Y para los niños pequeños, para los bebés, el invierno lo deben de pasar fatal o no? Bueno, aquí tenemos inviernos más de menos 10 grados, pero con uno de estos sacos los puedes sacar a la calle hasta menos 10, no hay ningún problema. De hecho, te aconsejan que los saques a diario para que así tengan unas horas de sol. Pero como no tenemos muchas en invierno, hay que aprovecharlas. A veces con el carrito vas de compras o vas a una cafetería o vas a casa y los dejas fuera, pones el freno al carrito y bueno, te vas a tomar un café, siempre vigilándolo, pero bueno. O sea, ¿y os atrevéis a dejar el carro del niño fuera? Sí, porque bueno, si los despiertas de la siesta, se levantan un poco como el gruñón, ¿no? Y si los dejas en la calle y se despiertan ellos a su ritmo, pues bueno, tienes tiempo de tomarte el café y él duerme su siesta. Bueno, pues ya hemos llegado a casa y te voy a presentar a Gennaro. Muy buenas, Gennaro. Hola, buenos días. Bueno, ¿te ha hecho buen papá este Gennaro? Sí. ¿De dónde es primero? Soy de Alemania. En principio a lo mejor soy italiano. He estado en Aragón varias veces a ver la familia de Laura. Zaragoza es una ciudad muy bonita. Me gustan las montañas de Huesca, me gustan mucho ciudades como Teruel, el Cariñena. Bueno. ¿Tú en qué lo viste más contento, Laura? En la comida y bueno, en la bebida también, ¿no? Un Igual. poquito el buen vino y... Bueno, pues si a Gennaro le gusta tanto Aragón y tú eres de ahí, Laura, ¿os habéis planteado el ir a vivir a esa tierra? Tal vez en un futuro nos gustaría a lo mejor ir allí. ¿Oslo no será vuestro destino final? No se sabe nunca. De momento nos quedamos 3 años y en un tiempo pues ya veremos. Bueno, aunque vosotros os quedéis, nosotros nos vamos, pero antes, ¿quieres mandar algún saludo especial? Sí, un saludo a mis padres, a mi abuela, en general a toda mi familia y amigos y nada, un beso muy grande. Pues ese beso se lo hacemos llegar, ¿vale, Laura? Vale. Gennaro, que vaya muy bien. Adiós, Lucas. Hasta luego. Adiós.